Bienvenidos a un capítulo más aquí en Escena del Crimen. Y particularmente el caso de hoy nos lleva a esos momentos donde uno intenta vehementemente encontrarle una explicación a una situación como esta. No es que los otros crímenes o cualquier delito tenga una explicación justificable al hecho en sí, realmente no. Y más todavía cuando hay alguien asesinado de por medio. Pero el que un hijo asesine a su madre por un motivo que supuestamente se plantea después en la confesión es lo que realmente a uno no termina nunca por ayudarle a comprender una reacción humana, y más todavía la de un hijo. Y esta noche nos lleva a esta situación, no es que sea uno de tantos casos, sino que es un caso muy particular por la forma en que todo se dio. Porque su madre buscaba, como todas las madres, la excelencia en su hijo principalmente, que se dedica al estudio, que se dedica a ser mejor persona, que deja algunos vicios, pero al parecer él esto no quería. Tenía una especie de odio confinado dentro suyo que nunca confesó salvo aquel día en que decidió matarla. Nos remontamos al año 2007 porque ahí fue donde todo ocurrió, en la ciudad de Ubicuí. Después de mucho, finalmente él decidió con un arma blanca dar muerte a su progenitora, a la mujer que le dio la vida. Ella intentó durante todo este tiempo sacarlo a él de un mundo que estaba sumido en las drogas, en problemas que tenían que ver con el alcohol también, y con un aspecto de sí que no buscaba realmente edificarse como tal, es decir, desde el punto de vista de los estudios, porque él tenía 31 años. En aquel entonces, 19, 31 en la actualidad, realmente. Y cuando eso bastante joven, tenía todavía la oportunidad de cerrar sus estudios y comenzar su vida universitaria, pero eso nunca pasó. Vamos a descubrir quién es la víctima, quién fue el victimario y los detalles de este caso hoy en Escena del Crimen. Perfiles. Nombre: Miguela Ursulina Rodríguez Villalba. Edad: 46 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: contadora. Domicilio: Sargento Cabrera y Sargento Servián, Barrio Sagrado Corazón de Jesús, Ubicuí. El cuerpo de la mujer estuvo enterrado en el patio de su casa por 25 días. Fue encontrado el 19 de julio del 2007. Autor: nombre: Luis Miguel Roche Rodríguez. Edad: 31 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Sargento Cabrera y Sargento Servián, Barrio Sagrado Corazón de Jesús, Ubicuí. El joven asesinó a su madre el 23 de junio del 2007, luego de que la víctima le obligara a regresar a casa de una fiesta de la que ambos participaran. Viendo un poco de la vida de Luis, cómo era su perfil, intentando entender un poco cómo era este joven en aquel 2007, uno realmente encuentra una dicotomía, algo que choca entre sí. Por un lado, muchos los describían como un joven apasionado por la lectura, principalmente por la filosofía, pero en contrapartida no le gustaban los números, no le gustaba estudiar eso. Y al parecer eso es lo que lo molestaba bastante de su madre, que enfatizaba que él debía de estudiar y continuar sobre esto, que las matemáticas le iban a ayudar en toda la vida, y ahí iba un tira y afloje realmente que llevó al desgaste. Por más increíble que se escuche esto, al parecer ese fue el detonante de algo que él tenía dentro suyo. Y después van a ir ustedes descubriendo aspectos a medida que pase, que transcurra el capítulo de hoy, que pueden también llegar a determinar la personalidad que él tenía, algo distorsionada por sobre todas las cosas. También van a escuchar a una profesional hablar de ello. A propósito, ¿quién era Luis Roche? ¿Quién era Luis Roche?
introvertido y apasionado por la filosofía. Así era el joven de 20 años, Luis Roche, quien tenía una mente brillante para la lectura, pero por el contrario, no le gustaba estudiar cuando de números se trataba. Así comentaron algunas personas del entorno de la mujer asesinada. Luis nació en Ubicuí, departamento de Paraguarí. En el momento en que ocurrió el hecho, cursaba el primer curso de la carrera de contabilidad de la Universidad Columbia de Asunción. ¿Vos estabas estudiando, vivías en un departamento así? Sí, vivía, estaba estudiando ciencias contables. Sí, ¿Era en un departamento que tú estabas alquilando? sí, en su momento estaba alquilando. ¿Y también tenía una casa de alquiler? También tenía era una casa de alquiler en realidad. En medio de varios allanamientos, agentes de investigación de delitos y del Ministerio Público incautaron llamativos escritos y frases que dejaron perplejos a los intervinientes. Algunos de ellos versaban sobre el suicidio y lo maravilloso que es. Según atestiguaron conocidos del muchacho y de su progenitora, él practicaba magia negra, motivo por el cual fue sometido a un tratamiento psiquiátrico ante las sospechas de que hiciera pactos satánicos. También relataron que consumía con frecuencia estupefacientes y alcohol. ¿Un tipo de medicamento? Sí, medicamento que me da el doctor Lorenzo Villalba, ¿Y psiquiatra. por qué consumía esos medicamentos? Y era para... son tranquilizantes. ¿Qué tipo de medicamento? No recuerdo. ¿Vos consultabas con psiquiatra o algo así? Sí, consultaba con un médico psiquiatra. ¿Qué tipo de problemas tenía? No me recuerdo, para mí era ¿Estaba depresivo? esquizofrénico. Algo así. ¿Había algunos escritos que hablaba de la vida animal y de muchas cosas? Eso guarda relación porque hablaba mucho del tema, se asocia mucho el tema de la práctica de los satánicos. ¿Hay es cierto en eso? No, mentira, eso, en absoluto. ¿Y esos escritos sobre qué eran? Esos escritos no. De repente investigaba así, pero era siempre curiosidad, pero nunca practicaba así. Además, sus amigos confirmaron que Roche guardaba en su celular imágenes de decapitaciones y alardeaba formar parte de un grupo de esta naturaleza. Era un febril admirador de Hitler, a quien adoraba. En la copa de un árbol de su vivienda en Paraguarí, levantó una casita donde aprovechaba el tiempo para leer sus libros. Al poco tiempo de su detención, afirmó estar arrepentido de lo que había hecho, asegurando que todo fue producto de frustraciones y la falta de apoyo de sus padres, pero que tras caer preso, entendió que se había alejado de Dios y posteriormente a todo lo ocurrido, retornó al camino del bien y una Biblia lo acompañaba en el calabozo. ¿Cambiaste tu libro? Sí, ahora ya cambié mi libro. Estoy leyendo la Biblia. ¿Cambiaste Y- diferente? Totalmente cambió de onda. Y justamente leía filosofía y todas sus ramas. Y ahora ya dejo de lado eso y me dedico a leer la Biblia ahora. Cambié absolutamente. En el momento en que llegué aquí ya decidí cambiar totalmente mi vida. Y veo ya positivamente, pienso formarme ya como persona y olvidar todo el pasado. ¿Qué te impedía anteriormente formarte como persona? Y me impedía de repente mi estado mental, todo eso. Eso me impedía. No fue posible, no contaba con la ayuda de mis familiares. Y ahora cuento con todo el apoyo de mis familiares y de la sociedad en general. Y mucha gente viene a apoyarme, a alentarme, darme su apoyo. Ayer recibí 400 visitas aproximadamente. Ahora en esta mañana casi llego a los 100 visitas. El 19 de julio del año 2007 ocurrió todo en el departamento de Paraguarí, en Ubicuí. Ahí él estaba en la casa como era habitual y la madre también hacía lo mismo. De hecho que todo parecía normal en aquella jornada del 19 de julio cuando pasó lo peor. Estaban ambos en la misma habitación cuando finalmente él, con el machete, decide darle muerte a su propia madre y finalmente la enterró en una de las habitaciones. Y fíjense que todos
los vecinos pensaban que la situación, el de no verlos, era normal porque ellos, como tenían una casa en el centro de Asunción, hacía que de no estar presentes habitualmente ahí en BQI, en la casa de BQI, pareciera de que esa era una de las ocasiones. Así fue que todo pasó hacia finales de julio del año 2007. ¿Qué pasó? Era cerca de las 10 de la mañana del frío jueves 19 de julio del 2007, cuando un macabro hallazgo quebró la calma de la pacífica ciudad de BQI, departamento de Paraguarí. Hacía más de 20 días, la vivienda ubicada entre las calles Sargento Cabrera y Sargento Servián del barrio Sagrado Corazón de Jesús guardaba un escalofriante secreto. El cuerpo de Miguela estaba oculto bajo tierra, en uno de los dormitorios de la casa. La puerta permanecía bajo llave desde hacía tiempo. En esa casa, la contadora vivía con su único hijo, Luis. Él, desde el 24 de junio de ese año, desapareció. Lo vieron por última vez junto a su madre en una fiesta en la ciudad. El cuerpo de Miguela tardó en descubrirse. A nadie llamó la atención la ausencia de la mujer, ya que la mayor parte de la semana laboral la pasaba en un departamento de alquiler en las calles México, entre Azara y Cerro Corá de Asunción. Solo el tiempo prolongado en el que no se los veía a ella ni a su hijo hizo que sus familiares denunciaran la desaparición. Ella era prestamista, prestaba plata y a eso es lo que más se dedicaba. Tenía también ella es contadora y lo raro porque sus clientes ya empezaban a extrañar por la forma de que ella no aparecía y más a nosotros porque ella siempre era muy pegada a la familia. Siempre estaba con nosotros, nos decía si iba a ir de viaje o algo así, pero esta vez no, nada. ¿Es cierto que un primo tuyo está desaparecido? Sí, es su único hijo. Él se llama Miguel, Luis Miguel, y está desaparecido, tiene 19 años. ¿De aquel tiempo también, de la desaparición de la madre? No sé, eso es lo que no sé, porque, viste, ellos están viviendo en Asunción también ahora y no, como te digo, no sé, mi tía y eso le estaban buscando. Hace 2 semanas que está desaparecido él, 2 o 3 semanas por ahí. ¿No contesta el teléfono? No contesta el teléfono, nada. Y más lo que nos llamó la atención es porque mi tía fue su cumpleaños este 5 de junio, de julio, y resulta ser que no apareció ella y no contestaba el teléfono, nada. Las sospechas empezaron a apuntar directo al hijo como autor del brutal homicidio, luego de que 3 amigos del muchacho fueran demorados por la policía. Ellos relataron ciertos puntos llamativos de la conducta del joven, que aparentaba psicótico y tenía actitudes que describían como satánica. Y los testigos afirmaron así, ¿verdad?, de que tiene algunas tendencias al alcoholismo y a la psicología, a la violencia. Otras personas que atestiguaron sobre la relación madre e hijo puntualizaron muchas diferencias. Luis no quería estudiar y contra esto su madre luchaba día a día. Se sumaba la adicción a narcóticos y al alcohol del joven. Esto fue lo que al final detonó en la conducta moral de Luis. Desembocó en su decisión de manchar sus manos con la propia sangre de su progenitora en medio de un arranque de furia. Por más de 2 meses se mantuvo en la clandestinidad, entrando y saliendo del país, hasta que en agosto finalmente fue detenido, luego de permanecer por varios días oculto en una comunidad indígena del Chaco paraguayo. Al ser trasladado hasta la sede de investigación de delitos de Asunción, el parricida confesó el hecho y relató fríamente cómo asesinó a su madre el mediodía del 24 de junio. Roche Rodríguez fue condenado a 15 años de prisión, pero cumplió apenas 9. Fue beneficiado con la reducción de su pena en el año 2016. Una herida certera en la cabeza fue lo que le causó la muerte a Miguela. Y esto provocó, según lo que dice al menos el informe forense, el desangramiento con posterioridad y lesiones a nivel del cerebro, lo que le causó la muerte. Se precisa de alguna u otra manera, no rápida, entonces esto hace presumir de que evidentemente ella aún continuaba con vida después de recibir ese golpe certero, que según al menos
lo que se evalúa dentro de la investigación es el principal que causó la muerte, lo principal que causó la muerte de esta mujer de casi 50 años en aquel entonces. Esto es Heridas que Hablan y el análisis forense. Heridas que hablan. Un golpe certero y directo en la cabeza, provocado por el hijo de Miguela. Esto fue lo que produjo su muerte de forma inmediata, de acuerdo a la autopsia practicada a los restos ya descompuestos del cuerpo de la mujer. La víctima fue atacada en varias partes de su anatomía con un objeto cortante. Posteriormente se confirmaría que fue un machete. La herida más importante la sufrió a nivel del rostro, quedando este prácticamente desfigurado, puesto que el golpe literalmente le partió la cara de un tajo, destrozando el cráneo y llegando hasta el cerebro. El cadáver de la contadora presentaba también cortes en el cuello y el pecho, realizados con la misma arma blanca. El médico forense, Luis Ferreira, indicó además que la víctima soportó cortes defensivos en ambos brazos y en las manos, lo que le hizo presumir que intentó resistirse al ataque, pero fue en vano. La causa de muerte fue diagnosticada como un severo traumatismo de cráneo. Tampoco se percataron los vecinos de qué fue lo que pasaba, por eso esa particularidad que tenía madre e hijo de tener una casa en el centro de Asunción y otra en el EWQI. O sea, los vecinos de EWQI no se dieron cuenta de lo que había pasado, porque fíjense ustedes, el asesinato ocurrió casi a finales de junio y recién a mediados de julio se dan cuenta, o pasado a mediados de julio se dan cuenta de qué realmente fue lo que sucedió y dónde estaba el cuerpo de esta mujer. Una de las vecinas incesantemente iba a la casa a limpiar, pero tampoco se percató de lo que pasó. Nunca se percataron. Miguela y su hijo Luis pasaron mucho tiempo en Asunción. Este fue el motivo principal por el que los vecinos de la casa que tenían en EWQI no se hayan percatado de su desaparición, que hayan tomado como normal que ella no aparezca por la vivienda, ni imaginaron que algo malo le pudiera pasar. Incluso una de esas vecinas constantemente iba a la casa a limpiar y vigilarla a pedido de Miguela para evitar la visita de ladrones. Ese día, el 24, no, yo no vine más yo. El 5 lo que yo vine. Pero siempre le miraba de mi casa. Pero después digo, ¿qué pues se hizo de Miguela? Y después veo que la ventana está abierta. Esa ventana a la mañanita con mi mate vengo y miro así. Y le llamo a mi vecina, menina, pues te voy a mostrar una cosa. Mira, pues esa, dejó todo y yo otra vez abierto su puerta y viajó seguramente, le digo yo. Y bueno, y vamos a llamarle a alguien. ¿Y a quién? Pues lo que le podemos llamar, le digo yo. Y su comadre. Y venimos, entramos por ahí y me dice ella, vamos a llevar todas las cosas en tu casa. Me dice, no, yo no me comprometo. Yo no. Vamos a pensar, vamos a cerrarle su puerta. Puede ser que encontremos una llave. Encontramos por esta una llave. Y vengo yo, entro acá, veo la arena, un montón de arena roja, pero así de grande son. Y está la máquina ahí. Y yo le digo, mira un poco esta arena, ¿qué pico hace acá esto? Le digo yo. Y ella me dice, no, hombre, eso es de la máquina. Me dice, ¿qué pico va a ser de la máquina? Y pasamos nomás otra vez. Y después cerramos y nos fuimos. Y después nos fuimos por allá, encontramos un lavarropa y que estaba trabajando. Miramos por su ropa, dejó todo adentro. Sacamos una sábana, un pantalón de la señora y un pantalón del muchacho. Y yo le digo, yo le voy a llevar en casa todo para que se seque, le digo. Y mira, porque mal que lava su lavarropa, le digo, por el pantalón del muchacho que tenía una mancha y no sé qué era. Bueno, llévanos, mami. Y llevo yo, y después con todo eso que me voy a hacerle otra vez así, nada no salía. Dorotea contó que siempre le llamaba la atención una de las habitaciones de la casa, que era usada como depósito de objetos de poco uso. Era la única puerta con un candado puesto siempre, y generalmente Miguela le decía que no era necesario asearla por el poco uso que le daban. Cada día yo venía, le miraba a su casa, pero siempre me fijaba en esa pieza que tenía un candado grande. Que tenía antes, uno grande tenía.
Y mira, un poco abrió había sido. Yo siempre le decía, vamos a abrir para barrer tu pieza, le decía yo. No, esa llave se perdió y así no vamos a dejar ese, me decía. Porque yo siempre venía y le ayudaba a limpiar su casa y todo eso. Sin embargo, un día decidió echarle un ojo y al abrir la puerta se percató de un montículo de tierra, algo raro. Lo comentó con sus hijos y ellos le reclamaron que haya irrumpido en la casa. Y después que he visto el candado chiquitito, y mire, así se abría la puerta un poquitito y miré ahí. Y yo me iba y le comentaba a mis hijos, allá le decía, pero parece como que hay algo enterrado, así como un cementerio que se le entierra a las personas y está así un montón, le digo yo, un montón de arena. ¿Para qué te metes en esas cosas? Vos no vayas a irte más, me dice mi hijo. Dorotea hizo poco caso a los reclamos y a diario visitaba la vivienda y con el tiempo se percató de un fuerte olor. Los demás vecinos pensaron que se trataba de un animal muerto. Cada día venía. Mira, después ya olía el olor. Ya había el olor. Y le comentaba a la gente que estaba allá en mi casa que hay olor en la casa. Y seguramente que es muerto algún gato que se tiró por ahí, me decían. Eso le dejaba. Venía otra vez. El olor que había. La mujer, al parecer, sospechó lo mismo. Nunca dio aviso a la policía, ya que jamás se le cruzó por la cabeza que bajo esa montaña de tierra estaba el cuerpo inerte de Miguela. Sí, todo estaba cubierto, estaba la pala y el machete allá. Y después me fijaba un poquito más y he visto ahí una campera. Después así nomás. Sí, nunca pasó por mi cabeza llamarle al policía o qué. Ya a la vuelta al corte, más detalles de este espeluznante caso ocurrido en el año 2007 en Urucuy, aquí en Escena del Crimen. Miguela fue asesinada en junio del año 2007 y su cuerpo no fue descubierto hasta casi un mes después, casi un mes después, en la ciudad de Urucuy, en el departamento de Paraguarí. La mató su propio hijo, quien en ese entonces tenía 19 años. Y al parecer, disgusto por aquí que le generaba el hijo, porque no quería estudiar, es lo que a él le lleva a un arranque iré y termina de esa forma. Algo realmente inexplicable. Pero, ¿cómo se descubre un asesinato de este tipo? ¿Cómo la policía finalmente puede establecer, por más de que en ese instante ya el investigador comienza a sospechar del círculo inmediato de la víctima, pero cómo establecer que el propio hijo es el asesino? De acuerdo a lo que iban mencionando testigos, de lo que también él dijo, las contradicciones en las que entró y la actitud que tuvo en medio de una fiesta que estuvo con su madre fue lo que finalmente lo delató y lo puso a él como el asesino. Llamativos detalles. En la madrugada del 24 de junio, hora y media después, Luis se regresó a la fiesta en la que estaba antes de cometer el asesinato. Se cambió de ropa, lo que desvirtuó su coartada sobre el tiempo en que ocurrió el asesinato. Dijo que fue al mediodía de esa misma fecha. Luis se cambió los pantalones vaqueros que llevaba puestos y usó un buzo por la campera que llevaba. Corrían las horas después del crimen. Luis salió del cumpleaños y fue a la casa de un amigo. Allí hizo una rara reflexión. Llegó la hora de independizarse. Algunas semanas antes del crimen, Luis comenzó a cavar la fosa donde después ocultaría el cadáver de su madre. Esto le llamó la atención a Miguela, quien comentó a una vecina que pensó que su hijo perdió el juicio al punto de buscar plata y huevo. La última vez que Luis fue visto en la ciudad fue esa noche, y el último rastro que logró seguir la policía fue su salida del país el 28 de junio.
Ese día, Migraciones registró que el joven cruzó la frontera a las 13 horas con destino a Buenos Aires y regresó llamativamente al día siguiente casi en el mismo horario. Para hacer este viaje, tomó 300.000 guaraníes de la cartera de su madre. Además, empeñó un televisor, una cámara fotográfica y una computadora. En la capital argentina estuvo solo algunas horas, luego regresó al país para ocultarse en una tribu indígena de nombre Angaité. Ahí se hizo llamar Nelson Ramos, con el fin de que no lo identifiquen. Caso similar. Un hecho que llamó poderosamente la atención de los investigadores fue que 11 años antes de acabar con la vida de su mamá, había muerto su abuela, María Eugenia Villalba. A ella la encontraron muerta en avanzado estado de putrefacción en una granja. La anciana llevaba desaparecida varios días. La investigación nunca llegó a esclarecer las causas de la muerte. Se mencionó que la mujer supuestamente tenía problemas mentales. Y Luis huyó después de toda esta situación de volver en la Argentina porque se quedó sin plata, se quedó sin respaldo. ¿Quién lo iba a ayudar en una situación como la que estaba él? Entonces decidió finalmente volver al país y se instaló en una comunidad indígena en el Chaco. Y ahí intentó hacerse pasar por otra persona, buscar alguna identidad nueva que le permita seguir en la clandestinidad sin ser descubierto, él como el asesino de su madre. Pero como ya estaba en la lista de sospechosos de la policía, fue que finalmente, siguiendo una hoja de ruta, lo de migraciones, lo que mencionaron muchos testigos, hace que finalmente se pueda llegar hasta él. Y no es quien uno de los propios integrantes de esa comunidad lo delata ante la policía. Detenido en el Chaco, luego de varias idas y venidas de suelo argentino, Luis Miguel Roche se internó en una comunidad indígena de la zona de Loma Plata en los últimos días de julio del 2007, donde pidió refugio asegurando que tenía algo de dinero y que compraría víveres para alimentarse. El cacique de la comunidad le cedió una choza para que pueda guarecerse. Finalmente, el 5 de agosto fue detenido, luego de que empezara a actuar de manera extraña. Según el cacique de la comunidad, llegó incluso a pedirle que le consiga empleo en la cooperativa menonita local, afirmando que contaba con experiencia en el manejo de equipos informáticos. Una persona en la ciudad de Loma Plata la había visto. Él estaba conviviendo con unos indígenas de la parcialidad Angaité, que es un desprendimiento de los chulupíes y de la tribu Los Lenguas, según manifestaciones del comisario Cantero de Loma Plata. Ante esta situación, el jefe de la parcialidad se acercó hasta la comisaría de Loma Plata para denunciar la llamativa forma en que se manifestaba el joven. Habían transcurrido 15 minutos de las 6 de la mañana de aquel día, cuando las botas policiales rodearon la choza en que Luis Miguel descansaba y lo detuvieron. Sin saber de quién se trataba, los uniformados lo trasladaron hasta la sede policial, donde confirmaron que era el buscado criminal, luego de constatar sus datos en el sistema de informática de la policía. Su detención se dio en una suerte accidental, puesto que hasta aquel momento la policía no contaba con datos sobre su paradero. Conforme a los datos que hemos recabado, estuvo como dijo el fiscal, hace 8 días por una colonia indígena. Le llamó un poco la sospecha por la situación en que él se manejaba y posteriormente fue informado esto a la comisaría jurisdiccional, quien lo pudo identificar. Una vez que pudo observarse su cédula de identidad, se vio que él tenía una orden de detención por el hecho que estamos investigando. En principio él había manifestado que su nombre era Nelson Ramos, que provenía de la colonia Pedro Pepeña y que quería trabajar en la cooperativa de los menonitas de ahí. Él estuvo conviviendo con ellos de 8 días, el jueves antepasado él fue acá con la empresa Pulcazú directamente hasta allá y según manifestaciones de él se había trasladado ahí justamente para evitar que le conozcan. Este joven, después de ser detenido, logra, al parecer, entrar en razón y termina confesando, tal vez acorralado por la investigación, por la policía, por todo lo que implicaba.
y decide dar detalles de lo que él asegura pasó, lo que él cree que pasó en aquel entonces y describe aquella situación como un día en que bebió mucho, como otros, y nuevamente su madre lo había molestado por una serie de reclamos que le hacía a consecuencia justamente de eso, sus excesos en la bebida, sus excesos en otras cuestiones, su falta de compromiso es lo poco que ella le pedía, que era finalmente el estudio y por qué no también el trabajo, ¿verdad? Ya estaba en edad también de ayudar a la madre. Muchas cosas uno no sabrá de lo que realmente pasó en ese pequeño seno familiar, ya que eran ellos dos. Y todo el infierno que también vivió su madre en medio de ese intento de ser padre y mamá a la vez y de educar a este joven que al parecer no entraba desde ningún punto de vista en razón. Y aquella vez no fue la excepción. Aquel 24 de junio, cuando ocurrió el asesinato, cuando decidió matar a su madre y finalmente cuenta todo ante la policía. Asesino confeso del crimen. El mundo aún daba vueltas en su cabeza. Faltaban 15 minutos para que el reloj marque exactamente las 12 horas del domingo 24 de junio del 2007, cuando los incesantes golpes a su puerta le obligaron a saltar de la cama a Luis Roche. Del otro lado de la puerta de su habitación, los gritos y reclamos de su madre retumbaban en su cabeza, según relató el propio criminal. Había bebido demasiado la noche anterior. En efecto, lo había hecho hasta las 4:30 de la mañana de ese mismo día, según confesó, y cerca de las 6 de la mañana finalmente llegó a su casa. Siento mucho lo que hice. ¿Por qué le mataste a tu mamá? Sí, estaba muy alcoholizado, estaba mareado. Luis y Miguela participaron de un cumpleaños en el centro de Wicuí la noche anterior, hasta que cerca de la 1:30 de la mañana, la mujer decidió que era hora de regresar a casa, ubicada a 5 cuadras de donde se celebraba la fiesta. Este hecho causó el enojo del muchacho, quien escapó de su domicilio 1 hora y media después y regresó al lugar para continuar bebiendo. ¿Ustedes estuvieron juntos en un cumpleaños? Sí, un día antes. Y ella vino temprano, yo regresé a las 4:30 de la madrugada. ¿Discutieron ese día? No, ese día no, al día siguiente recién. Al despertar aquella siesta, la furia empezó a correr por sus venas y rápidamente invadió cada centímetro de su ser. Cegado por la ira, tomó un machete y arremetió contra su progenitora. Roche alegó que lo hizo debido a que su madre intentó agredirlo y él no tuvo más opción que defenderse, afirmó durante su frío relato. Durante su confesión añadió además que su mamá lo maltrataba mucho y que incluso lo había echado de la casa. Cuando me despertó mi mamá, domingo a las 12 menos cuarto más o menos, y un ataque de nervios, y ella me quiso pegar con una tranca, entonces agarró un machete y la golpeé, la propiné varios golpes. Sí, mi mamá vino, golpeó la puerta, histéricamente me insultó. Me dijo que era alcohólico, rayito, me expulsó prácticamente y me quiso pegar con una tranca, entonces yo me levanté ahí mareado. La puerta estaba entrecerrada, así ya abrió violentamente, levantate, ¿cómo te has dormido hasta ahora? Me insultó. Sí, al instante me levanté así y discutí con ella y después agarró la tranca, me expulsó y después yo ahí reaccioné con un machete. El machete no estaba en la pieza. No, nos fuimos, empezamos a recorrer y nos fuimos a la cocina y ahí fue lo que está el machete y ahí le propiné. ¿Discutía mucho con ella? Sí, con frecuencia. ¿A raíz de qué? Y no quería que salga, que me junte con mis amigas, que tome alcohol y que... Aparte de bebida alcohólica, ¿vos consumís otra No consumo ni otro tipo de droga.
Sin saber exactamente qué hacer, decidió enterrar el cuerpo en una de las habitaciones de la casa y huir. Agarré, me desesperé, ¿sabes? Me di cuenta de lo que pasó, caí un pozo, la enterré y luego escapé de ese lugar. Algunos profesionales determinan la actitud de Roche como una esquizofrenia, su sociopatía vinculada a esta conducta es lo que podría tal vez explicar qué fue lo que él atravesó en ese momento, o tal vez explicar desde el punto de vista médico. Claro que uno jamás va a poder entender cómo alguien decide dar muerte a su propia madre. De todas maneras, una licenciada, entendida, una profesional, nos da detalles de cómo es Luis Roche, teniendo en cuenta todo esto que él vivió y todo lo que también escuchó de acuerdo a sus confesiones y lo que también se pudo saber a través de los medios. Un joven que ustedes escuchaban parecía hasta normal, en algunos momentos hasta se lo veía sonreír en medio del relato de lo que había pasado. Él acababa de matar a su madre y sin embargo tenía muecas de felicidad. Algo realmente muy poco comprensible, pero qué mejor que una especialista para explicar quién es este hombre y por qué es así. Múltiples factores pueden llevar a una persona a cometer un hecho punible, ¿verdad? En este caso, el factor predominante es el trastorno de personalidad que tenía, que era la esquizofrenia. Pero vienen también aparejados otras situaciones, como por ejemplo el mal relacionamiento que llevaba aparentemente con la madre, por la descripción que hace él de que él se enojaba y se molestaba por ciertas prohibiciones que tenía en cuanto a su conducta. Y seguro, y estoy segura, que hay otras cosas más que a lo mejor ocurrían en esa situación y que hicieron que en algún momento detone en este hecho tan grave. Es una persona que tiene pérdida de contacto con la realidad, alteraciones de la conciencia. Esas son las principales características. Tienen alucinaciones, tienen delirios, tienen dificultades en el área afectiva. Generalmente pueden tener disminuida su capacidad de memoria, de concentración, pueden tener episodios de aislamiento. O sea, varias características tienen las personas que padecen esta enfermedad. Esta es una enfermedad mental que no tiene cura, pero que puede ser tratado. Y que en muchas ocasiones se conocen casos de personas que padecen de esta enfermedad mental y que ni siquiera se notan los síntomas porque reciben un buen tratamiento. Sí pueden llevar una vida medianamente normal y hasta normales. Hay algunas personas que son profesionales porque normalmente no influye en su capacidad intelectual, digamos, esta enfermedad mental. Y pueden ser profesionales, pueden tener una familia, pero siempre con mucho cuidado. Si realmente él tenía el diagnóstico de esquizofrenia, yo estoy casi segura que eso eran síntomas de su enfermedad mental. No, tampoco niego que pudo haber participado de grupos, pero desconocemos pues la historia real y en qué circunstancias se dieron esos escritos, si eran en medio de sus desvaríos, digamos, o si realmente fueron por momentos por pertenecer al grupo realmente. Lo que yo digo es que lo que desencadenó más rápido los síntomas pudo haber sido la droga. En el video que vi recién, él dice que no consumía, entonces tampoco podemos tener la certeza de que pudo haber sido el detonante. Eso sí, habla de consumo de alcohol porque que la mamá le decía de que no quería que consuma, ¿verdad? Capaz haya sido también por la medicación que consumía, y como con los medicamentos psiquiátricos, digamos, la mayoría de ellos está prohibido el consumo de alcohol. Entonces capaz que la madre no quería que consuma porque eso también podría haberle provocado otros daños y el médico le habrá dicho 0 consumo de alcohol. Pero que lo tomaba como que una rabia contra la mamá por esa prohibición.
En el caso de que haya tenido esta enfermedad mental, ese pudo haber sido el factor preponderante que lo condujo a cometer este hecho punible. En el caso que haya tenido, porque tampoco tenemos la certeza si tuvo, porque si fue el factor preponderante y fue condenado, también es algo que... Pero llama nomás la atención porque generalmente eso llevan a que se tomen otro tipo de medidas con este tipo de personas. Por ejemplo, en vez de que vayan a la cárcel, lo ideal es de que vaya a un lugar donde pueda tratarse, en este caso al psiquiátrico, por ejemplo, para recibir tratamiento. Y otro factor es la que ya estuvimos hablando, es el que haya habido un trastorno mental grave que produjo una alteración en su conciencia, en su personalidad. Y la otra situación que también genera a veces este tipo de hechos es el consumo de drogas. Dentro de las drogas está el alcohol, que también es un factor que incita, que puede llevar a llegar a que ellos cometan este tipo de hechos. Ahora hacemos un nuevo corte, una nueva pausa aquí en Escena del Crimen para darle más detalles, por supuesto, a la vuelta de en este caso en particular del asesinato de una mujer a manos de su propio hijo allá por el año 2007. Miguela Ursulina tenía 48 años cuando pasó lo inesperado. Su propio hijo, con un machete, la asesina luego de un día de furia, de un despertar de furia, casi a finales de junio del año 2007. El problema, aunque no explique mucho, es simplemente un agregado de qué fue lo que pasó. Él no quería más escuchar a su madre que le reclame cosas. No quería estudiar, quería beber, consumía drogas y al parecer estaba metido en cosas bastante raras. Muchos dicen ocultismo, satanismo y cuestiones como esas. El punto es que la mató a sangre fría y luego ocultó su cuerpo, y no fue hasta casi un mes después que descubrieron que ella estaba enterrada en una de las habitaciones de la casa de Becuy, porque ellos también vivían en una casa alquilada en el centro de Asunción. Por eso es que los vecinos no se dieron cuenta al principio. Él finalmente es autor confeso, tras huir a la Argentina, venir al Chaco a ocultarse en una comunidad indígena, lo delatan, va preso, confiesa y después es condenado. Pero en el año 2016 su condena finalmente es reducida por buen comportamiento tras el cambio de la ley en la ejecución penal. Muchos criticaron esta medida. Ustedes escuchaban a la médica decir que esa enfermedad de la esquizofrenia es incurable, pero sí es tratable. ¿Qué fue lo que pasó en aquel año 2016? Parricida es hombre libre. El 13 de julio del 2016, 9 años después del macabro crimen, 4 reos de la Penitenciaría Industrial Esperanza de Asunción, lindante con la de Tacumbú, afrontaron una audiencia de reducción de pena. Entre ellos estaba Luis Miguel Roche. Para ese entonces, Luis cumplía su 9º año de los 15 a los cuales había sido condenado en agosto del 2009, tan solo 7 años antes. La jueza fue la magistrada Miriam Villamayor de Adorno. La redención, consagrada en el nuevo Código de Ejecución Penal, posibilita a los internos condenados a reducir sus penas basados en la buena conducta, haber accedido a programas de capacitación y programas de reinserción que se desarrollan dentro de los centros penitenciarios. Gracias a esta figura, Luis Roche logró reducir los 6 años que le restaban de condena a tan solo 77 días. De esta manera, el 28 de agosto del 2016, recuperó su libertad. Inexplicable actitud, pero supongamos que siendo hombres de leyes uno respeta
esa decisión en cuanto al cambio y lo que permite ello. Sí, no sabemos hoy en día qué es de este joven, qué es de su vida, con quién está, qué hace. Y realmente si lo están tratando, están siguiendo esa medicación para que él pueda controlarse. Claro, todos tienen la oportunidad para rehacer sus vidas. Por más de que suene duro escuchar esto, pero si uno es espiritual puede llegar a pensar en eso. De todas formas, la cuestión está en esto, aprender de cuestiones así. Tratar de ver más allá de lo que a simple vista parece. Y me refiero especialmente a este joven y lo que padecía, su carácter, su personalidad. No estoy culpando a la madre, simplemente prestar atención y mucha a cuestiones, a pequeños detalles. Generalmente es lo que buscamos en Escena del Crimen, mostrarles a ustedes algunos de los detalles que ocurren y que muchas veces cuesta hilar fino cuando se dan estos casos y es parte del mediatismo de los medios de comunicación en el momento que ocurren. Llegamos así al final de este episodio, prometiéndoles que evidentemente el próximo martes regresaremos con más de Escena del Crimen. No me despido sin antes agradecer a mis amigos de Óptica Carrón. Muchas gracias por el apoyo de siempre, el seguimiento que hacen y gracias evidentemente por las gafas que luzco desde hace bastante tiempo y que ayudan a realizar el trabajo a diario. Visítenlos en Cerro Corá y Tacuarí, ahí están con muy buenas ofertas siempre, están muy bien atendidos, así que pasen y disfruten también de la cordialidad de los amigos de Óptica Carrón. Nos reencontramos la próxima semana nuevamente con un capítulo más aquí en Escena del Crimen.